y vemos que se están conectando. Avisamos que esta reunión va a ser grabada. Les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio. Tendremos un espacio después al cierre para que podamos compartir y hacer preguntas. Igual, de todas maneras, pueden utilizar el chat para ir dejando sus consultas o comentarios. Entonces, siendo las 9 y hay un minutito, empezamos entonces nuestro webinar sobre el CEO y el gobierno corporativo, en el cual hoy me acompaña Patrick Meynell. Patrick es socio fundador de Montblanc Consulting. Durante su larga carrera, ha diseñado y implementado estrategias de negocios y de modelo de gobierno corporativo. Ha trabajado en sectores industriales, de minería, bienes de consumo, retail, servicios financieros, entre otros. También ha sido CCO de Independent Financial Central America, director de Booz Allen Hamilton para Chile y Perú, director de Camanchaca, Logisa, CBI, Nutrabien, orador en programas para directores. Estoy resumiendo porque su currículum es enorme. Ingeniero civil industrial de Miners Paris and MBA of Kellogg en Chicago, programas de CEO en Kellogg y director en el IS y el Centro de Gobierno Corporativo en la Universidad Católica de Santiago, entre otros, y ahora también, ¿cierto?, docente en nuestro cuerpo, parte del cuerpo docente nuevo del Instituto de Directores. Él ha tenido esta larga carrera de formación y experiencia laboral que lo ha llevado entonces a impulsar junto con nosotros, ha sido el ideador de esta iniciativa de poder entonces juntar el rol y toda la experiencia que él tiene allí en Montblanc Consulting desde la mirada del CEO para poder impulsarlo en este alineamiento, podríamos decir, con el board, que es lo que hacemos, impulsamos desde el Instituto Directorio y cómo entonces vamos trabajando este gobierno corporativo. Muchas gracias por acompañarnos, Patrick. Gracias a ti, Jocelyn. Buenos días a todos. Entiendo que vamos a compartir unos resultados de Ujú. un estudio del instituto y de ahí, la verdad que tratando de unir la génesis de este programa con el propósito y lo que esperamos poder compartir con los participantes, empezando en septiembre. Eh, quiero, quiero dar algunas ideas, algunas reflexiones, y la verdad que van a ser algunas pocas dentro de las tantas aristas que significa el rol de CEO, pero tal vez para alimentar y complementar en lo más relevante para este webinar, la larga introducción que hiciste de mi currículum, Jocelyn, gracias por tanto. Trabajamos bien de manera cercana con el gerente general de varias empresas, varias de las mayores de Chile, algunas también en la región, ¿no? Algunas empresas más familiares o más pequeñas también, ¿no? En proyectos que tienen que ver con estrategia, organización, procesos, transformación, ¿no? Y entonces, la verdad que la necesidad de una formación muy bien calibrada, con, por una parte, una agenda muy exigida, muy exigente del CEO y estas tantas necesidades de conocimiento, de maneras de interactuar del CEO. Esto nace de este trabajo bien codo a codo con varios de ellos. Eh, y de ahí vamos a abrir y profundizar un par de cosas para poder generar preguntas y poder responder a sus dudas relativas al programa. Espectacular, Patrick. Ya nos hiciste ahí entonces una mirada general de lo que va a ser la agenda de esta actividad, que tendremos una hora y como decíamos, para los que se están sumando, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Y pueden ir dejando sus preguntas, consultas después que terminemos la presentación. Ahí damos el espacio a abrir los micrófonos. Entonces, como nos adelantabas, Patrick, quería yo empezar antes de darte el pase y que nos compartas ahí tu experiencia y conocimiento.
poner también aquí algunos números. No traje tal vez como todas las buenas noticias, tal vez traje solo me enfoqué como en la brecha, porque al final es lo que queremos trabajar, ¿cierto? Entonces, estas son algunas de las cifras que aparecieron en un estudio reciente de este año, de mayo-junio del 2024, que hizo el Instituto Directorio de Chile, que siempre hace en el fondo ese estudio. Este estudio fue la mirada de los ejecutivos a sus directorios. Y es aquí donde reforzamos el por qué estamos haciendo esto, donde encontramos resultados como que un 31% del ejecutivo señala que no hay una comunicación abierta y fluida entre el directorio y la gerencia. Otro de los datos aquí es que el 34% recibe retroalimentación y evaluación regular del desempeño por parte del directorio. Nuevamente, aquí problemas de engranaje. Y el 55% de los ejecutivos señala que no han tenido la oportunidad de participar en programas de desarrollo profesional relacionados con gobierno corporativo para mejorar sus habilidades. Y ahí viene toda la otra parte también de formación. Luego, aquí también, cuando van las preguntas más abiertas en este estudio, vemos cómo entonces hay una falta de una incorporación de miradas innovadoras y estratégicas en este trabajo conjunto, donde hay una oportunidad de aumentar el contacto e intercambio entre ambas órganos en el fondo, desde el gobierno corporativo. Y nuevamente nos aparece esto de potenciar la formación constante en la gerencia, ¿cierto? Estas son estas conversaciones que siempre vamos teniendo en nuestro rol de poder entregar herramientas de formación, en conocimiento y trabajar ciertas skills en directorio, pero también aquí hay un grupo del management que a veces siente que en la organización hay muchos planes de capacitación, pero extrañamente en la medida que va llegando hacia la alta dirección, los planes de capacitación pareciera que se acabaran, no estuvieran dirigidos a ellos. Y aquí entonces se ve eso reflejado también en nuestra encuesta. Y otros puntos más también, como que el 58,4% muestra deficiencia en la visión estratégica. De nuevo nos hace mucho hincapié y nos resuena esto de la estrategia para trabajarlo como parte de la gobernanza, la falta de enfoque en el manejo de riesgo y el 36,0% de la falta de involucramiento y participación. Otra vez aparece el alineamiento. Entonces, alineamiento, contacto, intercambio, comunicación, podríamos decir, estrategia conjunta. Son estos desafíos que entonces, como nos decía y Patrick, nos ha hecho que unamos la experiencia de Patrick como en el fondo también socio fundador de este Montplan Consulting y que nos pone la perspectiva al CEO y lo que el Instituto de Directores hace con el foco del directorio y cómo vamos entonces impulsando este engranaje. Entonces, Patrick, yo quería que aquí, a partir de tu experiencia en las próximas láminas que nos has preparado, nos puedas comentar en el fondo qué te dicen estas cifras que tenemos en el estudio, si realmente tú también ves en estas conversaciones y la experiencia que has tenido en los CEO esta falta de alineamiento en la relación entre ellos y el board, y cómo crees que se podría manejar o mejorar para finalmente ir fortaleciendo la gobernanza corporativa de las organizaciones. ¿Y dónde crees que el CEO también, desde su parte, desde su rol de formación, debería colocar foco en aquellas competencias, conocimiento o también comportamientos que puedan impulsar a mejorar esta relación con el board? Efectivamente, estas cifras dicen poco y dicen mucho a la vez. Y de lo mucho que dicen es esta percepción, ¿no? Un poco de frustración en la interacción con el directorio. De hecho, quisimos también unir nuestra experiencia y otros estudios globales que van en el mismo sentido. Eh, Tanto de publicaciones de universidades de afuera como de auditoras y demás, indican este mismo grado de frustración. Y lo quiero unir a esta sensación de los gerentes generales con quienes nos ha tocado trabajar, de estar bien solo. La verdad que están entre el directorio y su organización, entre los diferentes stakeholders, están haciendo malabarismo todos los días para que el milagro de la empresa pueda darse. Y en este sentido, el directorio es la primera referencia. Empezar a descubrir lo que se puede hacer como CEO hacia la mejora del negocio
hacia adelante, un buen punto de partida es justamente esta interacción con el directorio. Y estas cifras, estos resultados de estudios, para mí, reflejan un poco esta diferencia, les diría en muchos casos abismal, entre un gerente, una persona de alta preparación, muy autoexigido típicamente, ¿no? Que tiene el 150% de su energía y su tiempo dedicado a su empresa, y un directorio que por definición no puede estar a 100% cada uno en la empresa, en el día a día de la empresa. Tiene para partir una representación de los accionistas que hace que la agenda sea un poco distinta a lo que puede ser la del gerente general. Y eh, el hecho que el directorio es un ente colegial, y por definición del ente colegial se tiene que dar las discusiones que idealmente, ¿no es cierto?, un directorio con cierta diversidad va a tener que reconstruir muchas de las conocimientos, a veces simples paradigmas, que el gerente general, actuando todos los días, tiene que tener para poder justamente tomar decisiones apropiadas y a tiempo, e interactuar con tantos ámbitos, stakeholders, como lo tiene que hacer. Entonces, naturalmente, estas discusiones en el directorio, estoy seguro que muchos de nuestros participantes aquí, igual nosotros también, como consultores externos, a veces presentando a un directorio junto con el gerente general, nos damos cuenta que efectivamente hay muchas cosas que en interno, entre comillas, nosotros sabemos, pero que el directorio tiene que debatir para finalmente llegar a una decisión que tiene el peso y eh, la especie de gestión de riesgo que permite las decisiones tomadas como colegio. Entonces, aquí parte de esta frustración tiene que ver con esta diferencia grande de conocimiento y de atención constante entre gerente general y directorio. También ayuda en estos casos, ¿cierto? Hacer el trabajo de entender qué está al otro lado de la vereda, tanto de parte del directorio. Yo creo que el instituto tiene muchos cursos y programas en este sentido, como del lado del CEO. Y la verdad que con la presión de la agenda típicamente muy cargada del CEO, hacer este trabajo adicional de una empatía dirigida, si quieren, hacia el directorio, tanto como hacia los 500, 1000 o 2000 o 3000 empleados que puede tener a cargo, sin hablar de los otros stakeholders, se hace poco el tiempo y probablemente cuesta, ¿no? Entonces, parte de esto gatilla un poco en la génesis del programa, el orden del programa también. Quisimos partir de esta interacción del CEO con el directorio y ayudar a los participantes del programa en pensar cuáles son las cosas que pueden explicar o me podrían permitir anticipar lo que va a ser la reacción del directorio, las expectativas del directorio. Y eso es bien, bien importante para ver desde la perspectiva de la persona que está como bisagra, ¿cierto?, entre directorio y organización, pero también entre la empresa y los proveedores, clientes, autoridades y demás stakeholders el quehacer de la empresa. Parte del entendimiento de esta diferencia desde el punto de vista del CEO, también va a ser este juego del corto versus el largo plazo. Varias de las discusiones que hemos visto en directorio, entre la administración y el directorio, tienen que ver con esto, que no todo es tan explícito, pero que habla de la obligación, exigencia, de hecho, del directorio al CEO y su equipo de entregar resultados a corto plazo, y la obligación del directorio y entonces las discusiones en sesiones de directorio, ¿no es cierto?, de lo que implica la generación de tal o tal inversión, proyecto y demás para el largo plazo. Y ahí otra vez el CEO está al centro entre estos
intereses a veces antagónicos, ¿no? Entonces, les diría que la partida y la génesis de este programa es desde esta necesidad del CEO de encontrar una formación calzada con las exigencias de su rol, que vaya más allá de lo técnico. Si vamos a programas de formación, de capacitación técnica, la verdad que hay mucha oferta, pero cuando buscamos algo que justamente pueda servir el CEO y esté calzado con su agenda, no encontramos oferta local. Y tal vez la siguiente, cuando fuimos a ver eh, programas internacionales, tiene la desventaja de que uno desde Chile tiene que viajar, dedicarse una semana o más afuera y si bien desde la pandemia todos aprendimos a trabajar más aún en línea que antes, la verdad que no resulta un costo bien grande en términos de tiempo para ir a hacer estos programas de formación. Ahora, igual fueron algo de inspiración para la organización y la agenda misma, estos programas de afuera. Los vamos a ver un par de ejemplos, pero lo que está en oferta e invitación aquí debería calzar mucho mejor con los requerimientos propios de los gerentes de acá. Eh, hablamos de las tantas necesidades del CEO y la verdad tratamos de estructurarlo como consultores, ¿no es cierto?, para ver por dónde empezar y qué priorizar. Y tenemos temas de liderazgo en primera línea, tenemos temas de la conducción de la estrategia, en particular en este contexto tan volátil que tenemos en esta década de los 2020 y tal vez un poco antes. Eh, hace bien volver a actualizarse, ¿no es cierto?, en los marcos de reflexión, el cómo avanzar y estructurar una estrategia y una planificación estratégica que permita alinear estas tantos stakeholders que tiene el CEO. Hay varias cosas más que están ahí más a la izquierda de gestión del estado de resultado y del balance de los procesos de integración transversal de la empresa, que la verdad que sería bueno abordar en algún momento, pero no son las prioridades inmediatas. Las prioridades inmediatas tienen que ver con la interacción con el directorio, el cómo armar, articular y compartir una estrategia de negocios, cómo anticipar las crisis y enfrentarlas cuando lleguen, cómo armar este liderazgo en primera línea y para la organización completa, y cómo asegurar que la innovación sea parte de la organización. Entonces, con estos focos, llegamos a hacer esta propuesta de aprendizaje, la siguiente, que combina otro elemento y exigencia que escuchamos de nuestros clientes, que combina los marcos y herramientas prácticos, ¿no es cierto?, que son útiles para acelerar la reflexión y la toma de decisión del gerente general, el entendimiento de su negocio y demás, con las interacciones entre pares. Y esto es bien importante cuando, volviendo a la slide de partida, ¿no?, uno se siente como bien solo, único o aislado en su cargo, que haya esta posibilidad de interactuar con temas ya preestablecidos y algo estructurados, con pares, para entender y escuchar experiencias que pueden alimentar la experiencia propia. Y esto no iba a ser un aprendizaje sin tener también el aspecto de una experiencia más expuesta de manera más profunda por un par o alguien que haya sido recién estado en el cargo de gerente general. Entonces, la propuesta, y lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante, incluye estos tres aspectos. Voy a avanzar un poco más. Les mencionaba estos programas de afuera y la verdad que nos inspiramos de varios como para las temáticas y la manera de abordarlo.
La siguiente. Entonces, partiendo con este principio, como les decía, eh, para poder avanzar y ser mejor en su cargo, un punto de partida para el CEO es, bueno, saber qué espera un director y el directorio en general y entre las mejores prácticas de un buen CEO. Entonces ahí fuimos a entrevistar y también trabajamos con directorios, entonces nos ha resultado fácil y esto se combina con los aportes del Instituto de Directores con accesos a muchos más directores en este sentido. La siguiente, fuimos a entrevistarlos y de hecho en parte en pandemia fue directamente entrevistas grabadas donde salieron estos temas. Entonces ahí quiero enfatizar y tal vez abordarlo en dos aspectos. El primer aspecto es el tema de gestión. La expectativa del directorio es que en términos de gestión, de las herramientas de gestión, el CEO esté muy encima y muy bien preparado. Y esto tiene aspectos técnicos, pero tiene también aspectos de disciplina en la ejecución y de los aspectos de liderazgo, en particular del liderazgo de la primera línea. Y eso es una de las primeras tareas. Varios de estos directores lo mencionan de entrada. Una de las primeras responsabilidades del CEO es armar su equipo de primera línea. Nos ha tocado trabajar con, voy a mencionar algunos proyectos antiguos para no infringir confidencialidad, pero alguna filial de CMPC recuerdo hace años atrás, donde el, Parece que se perdió el audio. y le pregunto, y entonces, ¿cómo está tu primera línea? Y no había cambiado nada de su primera línea, ni en los roles, ni en las personas. Eh, y eso era un indicio, ¿no es cierto?, de que había alguna posibilidad de mejora, para decirlo en buenos términos, que de hecho resultó unos meses después que él finalmente tomó la decisión de rearmar su equipo y de ahí en adelante funcionó mucho más en línea con lo esperado por el directorio, en gran parte porque de ahí en adelante fue su equipo y no el equipo que había heredado. Eh, el segundo aspecto tiene que ver con comunicación y ahí una de las expectativas fuertes de los directores como común a todos los que entrevistamos es la capacidad del ejecutivo o de la gerente general, ¿cierto?, de interactuar tanto en sesión como fuera de sesión con los directores, partiendo por él o la presidenta del directorio, donde tejer un nexo bien especial entre las dos personas es muy valioso para el alineamiento del directorio, pero que resulta además en el hecho que el gerente general pueda interactuar y buscar el expertise necesario en los momentos que lo necesita, directamente en el directorio y fuera de sesión, ¿no? Entonces, aquí hay algunos elementos que quería mostrarles que entran en la primera sesión del programa, entre otros. De hecho, quiero ver otro elemento, ¿no es cierto?, de esta gestión, donde el gerente general tiene que trabajar de cerca con el directorio y que son estas instancias de crisis. Ahora, yo creo que todos estamos saliendo ahí al menos como cliente de consumidor de electricidad entregada por Enel. Todos sabemos que en algún momento una empresa va a tener que enfrentar una crisis. Y la manera de gestionar la crisis, más que la crisis, va a ser una indicación de la capacidad de la empresa a través de su gerente general y usualmente cuando la crisis es grande, ¿cierto?, de interacción conjunta de gerente general con el directorio, la capacidad de gestionar, de enfrentar y gestionar esta crisis va a ser un determinante
Primero para saber si el gerente general, la gerente general fue capaz, ¿cierto? Y tiene la capacidad, es preparado, está preparado o preparada para esto, pero también va a ser bien esencial para el futuro de la empresa. Y para esto hay en los últimos años, la verdad que muchos eventos que califican como crisis de empresa. Si puedes pasar a la siguiente. Eh, la, miramos hacia atrás y desde, qué sé yo, el evento social de 2019, ¿no es cierto? Si uno está pensando en qué tuvo que enfrentar Metro en esta época, aquí tenemos un elemento, tenemos las crisis de las cascadas y varias más, ¿no es cierto? De SQM, tenemos las aguas de Osorno, tenemos Enel. La verdad que uno mira CMPC en su momento, muy ingenuo pensar que si uno tiene una empresa, está a cargo de la empresa, tal vez menos en la luz de la prensa y las cosas están bien organizadas, no va a enfrentar una crisis. Parte de lo que queremos transmitir es que aunque no la haya en los próximos 10 años, es bien importante anticiparse y saber qué hacer, aunque no sepamos cuál es la crisis que va a ocurrir, qué hacer en el término de cuando finalmente ocurra una. Y esto compartimos desde la experiencia, ¿no es cierto? Y cuando digo compartimos los oradores del programa, no necesariamente Montblanc Consulting o yo, los elementos de preparación de la gestión de crisis desde ciertos modelos que son bien útiles para ordenar las reflexiones y de ahí pasar a ciertas acciones de planificación. Asegurar la definición de los roles en el gobierno corporativo y en el governance de la misma empresa. Por ejemplo, sabiendo que si ocurre una crisis a nivel de la empresa completa, la operación y la sostenibilidad y continuidad operacional tienen que ir por un camino a responsabilidad de una persona y la gestión de la crisis y de la crisis interna como externa va a tener que pasar a ser de otra persona y tener una persona para los dos no es lo que funciona mejor. Entonces, eso es parte de la preparación, de saber cómo lo vamos a hacer si algo ocurre, ¿no es cierto? Y finalmente tener este plan táctico genérico de manejo de crisis por el momento cuando ocurra. A la siguiente. Siguiendo con estas como elementos y fotos, snapshots del programa, ejemplos de modelo de preparación de gestión de crisis son como este, donde visan a abarcar de manera estructurada las fuentes típicas de crisis, ¿no? Como les decía, la verdad que hay una larga experiencia ya de estas crisis que vengan del mercado, de lo interno, de lo externo, de alguna quiebre en las operaciones, de alguna diferencia en lo financiero o hacia el directorio. En fin, estos modelos permiten abordar esto de manera estructurada y entonces más eficaz y más eficiente, ¿no? Adelante. Otro tema que vamos a abordar, perdón, la siguiente, sí, y que va en pos de esta misma generación de marca o reputación y que la preparación a la gestión de crisis puede asegurar que sea sostenible en el tiempo de cierta manera. Aquí un buen quote de Warren Buffett sobre reputación, ¿no? Que nos implica trabajar el corto plazo con mirada al largo plazo, ¿no? Volviendo a lo que les compartía antes. Otro tema que vamos a abordar es el cómo organizarse, ¿no? Les decía que tuvimos que priorizar y la verdad que sin mucha duda, hoja siguiente, sin mucha duda fuimos a el elemento de la organización. Y la organización
en la academia, nosotros uno aprende que primero está la estrategia, después el modelo de negocio, después la organización. Eso, si la empresa fuera como para diseñar en un papel, sí, tiene sentido, pero todos sabemos que nuestras empresas tienen un historial, tienen vida, tienen una serie de eventos en el día a día, en el mes a mes, y entonces las cosas tienen que avanzar en paralelo. Sin embargo, la primera pregunta para la organización la vemos desde la definición del rol. Y si vuelvo con algunos de los ejemplos que les decía de CCU, CMPC o DELCO o BHP, ¿cierto? Tenemos estructuras que tienen varios niveles y entonces cuando hablamos del CEO o el gerente general, tratamos de mirar como el primer nivel de gerente general para un negocio, sabiendo que varios tienen dentro de la empresa varios negocios, más de uno, que pueden tener a través de unidades de negocios o directamente como negocios separados. Y ahí hacemos la diferencia entre lo que es un holding, que a la izquierda tienen el holding más de inversiones, con algunos ejemplos abajo, ¿no es cierto?, como lo es ILC o Quiñenco o Antar Chile, separado de lo que puede ser una gestión de negocio. El gerente general de SQM hace unos años atrás, hoy día está en proceso de transformación, pero hace unos años atrás, o el gerente general de Escondida, o el presidente ejecutivo, como se llama en este caso, tienen a cargo un negocio con una definición de audiencia o clientes, una definición de operación, una cadena de valor y cadena de suministro. Entonces, es otra manera, ¿no es cierto?, de describir y otro tipo de rol y responsabilidad para el gerente general. El programa visa más a servir personas que están más a la derecha, ¿ah?, de un negocio, de un solo negocio, o si es de varios negocios con un rol bastante operativo de la matriz, de gestión activa o involucramiento operacional, más que holding de negocios con una mirada un poco más alejada, un poco más financiera. Dicho esto, adelante con una página más. Todos tienen un primer rol, como les decía, que es de armar su equipo, además de mirar su organización. Y entonces ahí vamos a proponer tomar esta mirada de, bueno, ¿qué tengo de mi equipo más cercano? Y además, ¿cómo tengo que pensar mi modelo organizacional más allá de la estructura o el organigrama con las cajitas y algo de rol y responsabilidad? Sabemos que cada organización tiene muchos elementos más de procesos de gestión, de coordinación, de cultura, de conductas esperadas y demás. Entonces, aquí vamos a proponer algunas herramientas en este sentido y tal vez hacer algunas referencias o históricas o directamente a empresas locales. Estoy pensando, por supuesto, y lo notan por mi acento, me gusta la historia y la historia de Francia en particular. Napoleón y Waterloo, ¿cierto? Si no fuera por el Mariscal Grouchy, muchos dicen que Napoleón no hubiera perdido esta batalla. Bueno, el mariscal era parte del círculo de confianza de Napoleón, pero uno recién entrando en este círculo de confianza. Parte del éxito de la empresa, más allá de la organización en su conjunto, de los 500 o 1000 o 5000 empleados, mucho depende de el grado de talento, lealtad, interacción que el gerente general construye con su equipo más directo. Y finalmente, quiero abordar una herramienta que usamos para el modelo organizacional en su conjunto, que tiene que ver, como les decía, con mucho más que la estructura o el organigrama, y donde los aspectos de formas de trabajo, de tipo de liderazgo y las herramientas y los impactos de la transformación digital impactan también fuertemente. ¿Sí? Lo vemos, la verdad, de manera muy entusiasta. Esperamos, además, con los participantes que se están inscribiendo, que las sesiones van a ser
muy interesantes para todos, incluyendo los oradores, que son varios, lo vamos a ver enseguida. Y este programa debe ser muy, muy entretenido, además de útil. Jocelyn, te cedo la palabra. Muchas gracias, Patrick. Vimos entonces en esta presentación al inicio cómo hay una expectativa de los ejecutivos en los directorios. Después tú nos trajiste también hay algunos conceptos claves de la expectativa del directorio en relación al CEO. Entonces, hoy día aquí hay buenos elementos para que vayamos trabajando en este programa de formación que como tú lo has dicho, construimos con una parte que fueran herramientas claves, aquellos toolkits que nos gustan tanto, ese maletín de herramientas para poder implementar ciertas acciones y metodología para ese alineamiento, pero también conocer a los protagonistas, que también me quedo con esa frase que nos dijiste, Patrick, los protagonistas desde su experiencia, en su ruta, qué elementos y herramientas también ellos han implementado para sortear alguna crisis, para gestionar algo, para generar ese alineamiento mejor o para impulsar la estrategia de transformación también, donde hoy día tenemos hartos desafíos de innovación. Entonces, eso es lo que nos llevó, y lo decíamos al comienzo, a en conjunto unir la experiencia de consulting de Montblanc junto con el Instituto de Directores y poder crear este programa que obviamente tiene una parte importante de elementos, atributos como lecturas, pero sobre todo esta parte de comunicación, la experiencia, Patrick decía, nosotros también que vamos a estar como oradores, también aprenderemos en estas conversaciones. Creemos que este aprendizaje entre pares, no solamente también desde la experiencia más académica de herramientas, el aprendizaje entre pares, también las conversaciones que generen en el intercambio en clase, también es un elemento que se llevan en la mochila de salida del programa. Marco y método en las nuevas tendencias, discusión y reflexión para provocar ello. Obviamente que también toda la formación conceptual, estas exposiciones de muchos de los que los vamos a repasar ahora, de muchos de los profesores, cuerpo docente que nos va a acompañar, que tienen vivencias internacionales, que también eso es muy enriquecedor para poder traer, hoy día lo están viviendo o porque lo han vivido en la experiencia cultural, que también nos contaba Patrick, cómo estos elementos de liderazgo, de cultura, también son clave para impulsar esta lealtad y confianza para empujar los equipos de alto desempeño. Entonces, además de todo esto que vamos a vivir, a quienes hoy día no están parte de la red alumni pasan a ser parte de esta red colaborativa, de una comunidad que está impulsando al final un propósito conjunto y que creemos que en este trabajo de CEO con directorio va en línea de ello, de cómo entonces tenemos mejores directorios, mejores en este caso CEO, para mejores gobiernos corporativos que impulsen mejores empresas. Entonces, eso es un poco lo que queremos esperar con este programa, actualizar a los CEO en estas mejores prácticas, ayudar a los CEO a mejorar esa habilidad de transmitir claramente la visión, la estrategia, los desafíos con y hacia el directorio, adquirir herramientas probadas y prácticas y compartir experiencias. Entonces, empezamos una primera sesión, son 5 sesiones, empezamos una primera sesión el viernes 6, hemos hecho siempre, es como esta metodología más o menos del instituto, que dedicamos media jornada, media mañana, partimos al principio bien tempranito a ese día, en la primera sesión, porque hay un networking importante, porque hay un conocimiento entre pares y después ya nos vamos a la parte más técnica, metodológica, y si se fijan, porque lo van a ver en todos los slides que voy a ir pasando, hay una parte de arriba que decimos marco y método, porque aquí alguien igualmente desde su experiencia, pero en el fondo que tiene un conocimiento y herramienta, nos va a transmitir ciertos conceptos, ciertos frameworks que nos van a ayudar a llevarnos a ese toolkit de herramientas y después lo conectamos en la siguiente etapa de la sesión dentro de la misma mañana con la experiencia práctica. Y aquí entonces nos va a acompañar Ricardo García, al principio Fado Gajardo, en su rol de directora ejecutiva del Instituto Director y su rol, experiencia en diferentes directorios en Chile. Y entonces después conecta con Ricardo García, CEO de Camanchaca, además de otra experiencia que ha tenido, y nos va a hablar en esta evolución de la gobernanza corporativa, identificar las mejores prácticas. En una segunda sesión, que la vamos a hacer el 4 de octubre, tenemos la parte de marcos y métodos en diseño, estrategia de negocios, herramientas, cómo desarrollar y ejecutar un plan estratégico para impulsar esta estrategia y darle seguimiento, ¿cierto? La gobernanza de la misma estrategia, porque al final después nos caen las estrategias en la parte de la implementación y aquellos mitos y errores en la definición de la estrategia que después no ayudan en ese desafío de la implementación. Ahí nos acompaña Cristian Yankee, entonces de nuevo marcos y métodos en la primera etapa, él es socio de Montblanc con Patrick, y después vamos a tener en la segunda parte de la mañana
la experiencia práctica de Roberta Valenca. Ella es vicepresidente de la parte de Coca-Cola Brasil, también tiene experiencia internacional, así que su mirada también va a ser clave. Ella nos va a contar cómo enfrentar los desafíos de la implementación de la estrategia corporativa y cómo se pone en juego entre el marco económico y político actual y las buenas prácticas para esta articulación. Entonces, en la segunda sesión de cómo estructurar e implementar una estrategia. En una sesión 3, que es ya en octubre, el 25 de octubre, vamos a la preparación de la empresa para la gestión de crisis. Algunos elementos que ahí Patrick también nos contaba esta mañana. Tendremos una parte de marcos y métodos para poder entender la importancia de identificar estos factores de riesgo. Hoy día hay tantos riesgos, incluso interrelacionados entre ellos, que en el fondo hace que potencie y sea más difícil gestionar los riesgos. Cómo preparamos a la empresa en este alineamiento con el directorio y aquellas herramientas que sean un poco más para poder guiarse en este manejo adecuado de cuando se enfrenta a una crisis producto de un riesgo que se ha intensificado. Y aquí nos va a acompañar Richard, el director de empresas, con la parte de marcos y métodos, y después tenemos a Eduardo Novoa, también director de muchas empresas, y también ha sido ahí CEO también, y entonces nos va a llevar la experiencia práctica, cómo gestionar la crisis. Él también tiene varias vivencias que vamos a ver refrescadas en esa sesión, y buenas prácticas que él recomienda de acuerdo a lo que ha vivido en la gestión efectiva de una crisis. Sesión 4. Vamos a ver el liderazgo, cómo lidera una organización de alto desempeño el viernes 15 de noviembre. También siempre se fijan media mañana, donde tenemos una etapa, el inicio, marcos y métodos, y ahí nos va a acompañar Patrick. Patrick nos va a entregar herramientas sobre armar y liderar un C-suite competitivo, alto desempeño, diseñar la organización de la estrategia, revisar marcos y herramientas, gestionar cambios dentro de la organización. Hoy día las organizaciones que tienen que hacer estos cambios mucho más rápido, de acuerdo a lo que va pasando en el entorno, modelo organizacional, sus componentes y estilo de liderazgo también sumamente relevante para impulsar este comportamiento asociado a los valores que construye la cultura, que impulsa la estrategia. Y después nos vamos a la experiencia práctica que nos va a acompañar Brenda Herrera, ella es gerente general de la DECO, y ella va a contar el caso CEO en su experiencia liderando organización de alto desempeño, cambios en equipo de primera línea, cómo se hacen, en el fondo, cómo se viven, cómo lo ha vivido también ella su experiencia, cómo se hacen las reestructuraciones, qué requerimientos claves hay que considerar para poder hacer estas reestructuraciones de acuerdo a los nuevos desafíos y buenas prácticas de liderazgo organizacional. Y por último, la sesión 5, ya nos vamos a la innovación. O sea, hoy día vivimos un mundo bien desafiante en el modelo de negocio y obviamente también aparte de los riesgos, la otra moneda que decimos siempre es la parte de la innovación. Entonces, ¿cómo generamos este alineamiento para poder incorporar metodologías de transformación de nuestras organizaciones? Y hemos invitado a nuestro profesor, también cuerpo docente en varios programas, a Tadachi. Tadachi es CEO, emprendedor y también director de empresas, y él nos va a entregar metodología, marcos y métodos de innovación, marco metodológico de tipos de innovación, tecnología, cómo utilizar en la innovación la tecnología como un aliado, también una herramienta para, incluso ahí conversando algo también de inteligencia artificial como herramienta para impulsar la innovación. Y la experiencia práctica de Arturo Nato, que también Arturo ahí ha sido uno de los impulsos en la transformación, lo hemos visto siempre en la transformación del modelo de negocio de Copec. Entonces nos trae esta experiencia práctica de cómo lo está viviendo, porque es algo que está ongoing, ¿cierto? Y cuáles son estas buenas prácticas, resultados que ha vivido en el proceso, los procesos de innovación del negocio. Entonces, esas son estas 5 sesiones. En las sesiones, se fijan, vamos a tener al principio el día 1, que es el día viernes 6. Nos vamos a juntar un poquito más temprano, probablemente ahí a las 8 de la mañana, para poder tener tiempo de conocernos y tomar un coffee. Y después, las siguientes sesiones, nos juntamos 8:30. Siempre damos tiempo, es parte del modelo de la metodología del instituto, que forzamos a un welcome coffee a las 8:30 antes de la sesión de clase que comienza a las 9. Las sesiones de clase son de 9 a 11, a 11 de la mañana, un break de 11 a 11:15 y de 11:15 a 13:15. Y eso nos permite tener este espacio donde ustedes también intercambian fuera de clase, aun cuando aún así los vamos a forzar a que también haya este conocimiento y aprendizaje entre pares a través de trabajos en sala y discusión en grupo. Y finalmente terminamos ahí después de las sesiones el 29 de noviembre, donde tenemos un espacio también de reflexión a través de un Cheese and Wine, donde vamos a compartir
al cierre algunos puntos para ver cómo nos vamos después de este proceso de aprendizaje de herramientas y aprendizaje también con experiencia práctica a través de los protagonistas de las historias, como nos decía Patrick. Todo esto va a suceder aquí donde les estoy transmitiendo en las nuevas casas del Instituto de Directores de Chile, que si lo han visto en la prensa y si no aquí para que vayan viendo cuando nuestras publicaciones. Tenemos un nuevo espacio, salas de clase especialmente diseñadas para abordar estos desafíos metodológicos y de conversación y espacios de networking también provocados por lo mismo para que ustedes puedan intercambiar. Y obviamente que esto después también queda parte de esta red colaborativa, de esta comunidad que estamos construyendo desde el Instituto de Directores. La modalidad, ojalá presencial quien pueda, lo hemos distanciado en el tiempo porque como creemos que es importante el intercambio, entonces ojalá puedan hacerlo presencial. No obstante, si es que por algún motivo no se lo quieren perder igual, está la opción de que podamos hacer la transmisión en híbrido. Así que esa es la invitación, obviamente participar en los beneficios de la red alumni. Hoy día ya tenemos modelos de membresía también, programas de formación distintos con aliados internacionales como el IE de Madrid, como el IOD de Londres. Entonces, hay una carrera en la cual ustedes pueden seguir también formándose y conectándose con esta plataforma. Ahora yo me bajo. Pueden escanear el código QR. Vicky, que nos está acompañando ahí en la transmisión, va a dejar anotados los contactos de nuestro equipo ahí comercial para ir ayudando, aclarar dudas, tener reuniones si necesitan, para poder cualquier consulta. Pero igual vamos a ver si es que ahora en el chat, y yo voy a dejar de compartir, espero que hayan escaneado todo el código y ahí estamos. Y si no, les van dejando en el chat. Dejo de compartir ahora, me bajo y vemos si es que tenemos alguna pregunta en el chat. Muchas gracias, excelente propuesta, muy buena presentación, muy interesante, muchas gracias. Por aquí no veo preguntas en el chat, entonces a ver si alguien quiere levantar la mano, también tiene esa opción. No veo manitos levantadas. ¿Nada? Bueno, Y súper. ahí siempre, ¿Algún pues, comentario no sé, que quieran? Está muy completa la presentación y por eso está muy claro, queda claro. la duda, ¿no? No se entendió nada, tal vez. Voy a cambiar la pregunta, ya que no hay dudas del programa fantástico. Voy a preguntar, ¿qué es lo que les hizo más sentido de lo que presentamos en esto, sobre todo haciendo hincapié en estas expectativas y digamos la cifra entre las expectativas del CEO o de los ejecutivos en relación al directorio y de las expectativas del directorio hacia también el CEO? ¿Hay algo que les haya hecho sentido, les haya resonado y que ustedes en el fondo creen que es sumamente relevante hacer hincapié en este programa de formación? Nos vamos a hacer a ver si que alguien quiere reflexionar y aprovecha de presentarse y hablarle al resto también. Sí, unos temas que me pareció súper interesante que mencionó Patrick tenía que ver con un poco este Rodrigo, desafío. preséntate porque no todos te conocen. Perdón, ¿qué tal? Rodrigo Gabor, soy gerente general de una empresa consultora y también veo algunos temas con Instituto de Directores. Unos temas, siempre los desafíos que uno tiene como CEO con respecto al directorio, tiene mucho que ver también con lo que mencionaba Patrick, de este desafío del corto plazo versus el largo plazo. Estos desafíos que uno tiene que, cómo cumplir las metas, pero al mismo tiempo darle sustentabilidad a la compañía, porque tú puedes cumplir todas las metas todos los años y en 3 años no tienes compañía. Entonces, esa mirada que tiene que ver con el directorio y por otro lado la mirada que tiene que ver con la administración para cumplir las metas, es un desafío que siempre está en conversión y en discusión, y es un balance que es súper difícil de mantener. Y en eso vemos la soledad del cargo, porque no es una conversión que uno puede abrir necesariamente con el directorio, y cómo ver con otros pares, otras formas de buscar soluciones. Es un dilema que probablemente a muchos siempre nos ha tocado estar viviendo y comiendo todos los días. Sí, así es. Exactamente. Hola, hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Patrick. Gusto verte acá. Sí, toda la razón. Y ahí entran, por supuesto, la mirada de que hay diferencias muy grandes entre ciertas empresas y otras, entre empresas abiertas a bolsa y con menos control de una sola parte, digamos, y otros que son más familiares y donde los accionistas pueden de ellos mismos tener mucha influencia en mantener esta mirada de largo plazo. En los dos casos, sin embargo, creo que en los últimos años
han reforzado enormemente la necesidad de la construcción de la reputación y de esta construcción de reputación es básicamente para la sostenibilidad del negocio. Uno puede volver a ligar todo esto con a la creación de valor, más allá de las exigencias más de valores de la sociedad, de creación de valor del accionista, pero con este rebalanceo de corto plazo y largo plazo, todavía estamos lejos de tener un alineamiento natural entre CEO y directorio. Solo para compartir un poco de experiencia, y lo vamos a abordar con más tiempo en el programa, pero yo veo primero, muchos de nuestros clientes, el gerente general está muy consciente del largo plazo, a pesar de tener exigencias formales mucho más fuertes para el corto plazo. O sea, el directorio va a exigir el calce con el presupuesto, va a exigir un presupuesto ambicioso. Te diría que las herramientas de gestión que vemos hoy día siguen siendo muy del año, a veces de los próximos 3 años, muy poco de los 5 o 10 años y el sentido de la visión y el impacto de la sociedad, o sea, de la empresa en la sociedad a largo plazo. Lo otro que hemos visto es que típicamente en el rol del presidente o al menos del acting president, si quieres, del directorio, está la preocupación del largo plazo y la interacción un poco privilegiada por la naturaleza del cargo, sin hablar de diferencia entre accionista, controlador y otro, pero entre el presidente y el gerente general permite que el gerente general tenga esta línea, ¿no es cierto?, extendida hacia el futuro de largo plazo. Pero como dijiste tú, eso es un dilema evolutivo, más que un problema técnico y además que depende mucho del tipo de accionista que uno puede tener al frente. ¿Mm? Muchas gracias, Rodrigo, ahí por tu reflexión. Rodrigo Gabor es alumni también del instituto, ha pasado por algunos cursos, mentor también en esta colaboración de la red alumni y ahora también está liderando ahí la nueva iniciativa de Servicio Advisory Board, donde ahí también queremos ayudar a las organizaciones en crecimiento que no tienen directorio y que solo tienen CEO, y ahí conecta mucho con lo que estamos conversando también de cómo vamos fortaleciendo el gobierno corporativo. Así que el nuevo rol ahí del Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario o reflexión. Los últimos minutitos que nos quedan. La Jimena, si nos quiere comentar ahí, Jimena nos puso ahí un comentario, te voy a dar el micrófono, Jimena, y los desafíos del mundo financiero que el Jimena ha estado en toda su vida. Jimena también parte de la red alumni. Bien, pero Ah, Jocelyn, sin a micrófono, ver, está sin micrófono. Ni un problema, ya. Ahora sí. No, Ay, agradecerte como te puse en el chat. Hoy día yo creo que más que nunca es importante saber la importancia de estar preparado para gestionar una crisis. Como decía Patrick, conocer y confiar en nuestro equipo y la reputación es fundamental. Entonces, ¿cómo la cuidamos? Hoy día todo queda normativa. Si empezamos a mirar ley de delito económico, ley Karim, ley de datos personales, que hace poquito nos formaron algo, es fundamental tener como conocimiento. Muchas veces somos soberbios y pensamos que una crisis es un problema que lo vamos a manejar y sin prepararnos para ello. Y podemos ver, como decía Patrick, pucha, una empresa se puede ir abajo por un mal manejo de crisis. Una empresa se puede ir abajo porque a veces nos concentramos en lo urgente, que es la crisis, y dejamos que la empresa, otro equipo que opere, que la empresa continúe. Y contar siempre con un buen equipo es fundamental y muchas veces pensamos que tenemos la herramienta, al menos lo que yo siempre les decía, para mí estar en un curso en el Instituto de Directores me sirvió mucho. Yo pensaba que, como decía Jocelyn, en finanzas, mercado de capitales, estaba súper bien,
pero uno siempre aprende, uno siempre conoce. Los cambios son tan brutales que este tipo de red que se logra en el instituto, compartir experiencias como la que señalaba Rodrigo, hoy día, cada día es más necesario para poder ser buenos directores, buenos CEO y tener empresas que, que generen valor al mundo. Así que, no, de todas maneras recomendable y ojalá que sigamos igual. Muchas gracias, Jimena. Jimena es un ejemplo de la red alumni. Jimena nos formamos juntas en el 2022 y estuvo ayer en una de las charlas. O sea, durante 2 años ha sido una persona activa que ha aprovechado esta actualización, porque no es solamente la formación, sino también nos tenemos que ir actualizando constantemente y también intercambiando entre pares para aprender cómo los casos de éxito o incluso no tanto éxito nos enseñan a nosotros para poder ir empujando el camino. Patrick, no sé, unas preguntas, unas palabras al cierre y ya nos estamos despidiendo. Buenísimo, yo creo que el comentario de Jimena es un cierre casi perfecto, pero más allá de agradecerle, eh, creo que este programa, nada es nunca perfecto, ¿no? Hay que apuntar a la perfección, pero la verdad que es un buen primer paso en esta necesidad de actualización que todos tenemos, pero en particular este cargo solitario y tan importante no solamente la empresa misma, sino que en el tejido industrial y de generación de valor de la sociedad. Entonces, la verdad que Jocelyn y todos los que hemos trabajado en este programa estamos muy entusiastas con lo que podemos lograr y esperamos poder servir sus intereses y pasarlo con buenas sesiones entretenidas de muchos aprendizajes, ¿no? Muchas gracias. Y que ese sea el primer paso entonces para muchos de que no sea más un camino tan solitario, ¿cierto? Y los estemos acompañando mucho más allá de lo que es el programa. Están ahí los datos de contacto, les enviaremos la presentación y también el video y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos, si tienen cualquier duda, ahí les dejamos nuestros email y el teléfono. Nos estamos hablando. Que tengan un muy buen fin de semana largo para muchos.